decidimos hacer este webinar un poco para aclarar conceptos, porque en las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de compartir con colegas acerca de verificación de métodos. Y hemos tenido la oportunidad de presentar verificación de métodos bajo la EP 15A3. Pero la EP 15A3 no usa coeficiente de variación. Entonces, cuando estamos nosotros haciendo los webinars, pues vemos que realmente al profesional del laboratorio clínico de repente le cuesta un poco entender el concepto de ANOVA, de análisis de varianza. Entonces, tenemos algunos colegas que dicen, no, a mí eso no me lo enseñaron en la universidad. Yo no es que me haya escapado de clase ni nada, pero a mí eso no me lo enseñaron en la universidad definitivamente. Entonces, otros dicen, de pronto sí me lo enseñaron, pero eso se me olvidó. Entonces, pues la intención de este webinar es básicamente explicar cuál es la diferencia entre coeficiente de variación y análisis de varianza, que viene de la que es ANOVA, Analysis of Variance, viene de las siglas en inglés Analysis of Variance. Entonces, bueno, y también obviamente mirar y decir, bueno, ¿qué usamos en el laboratorio clínico? ¿Qué deberíamos usar? ¿Coeficiente de variación o deberíamos usar análisis de varianza? Claramente, para verificación de métodos debemos usar análisis de varianza. Claramente. En el día a día, ya miraremos al final y ustedes me dirán si debemos usar análisis de varianza o coeficiente de variación. Pero claramente, en verificación de métodos, la herramienta estadística que debemos usar es análisis de varianza, no coeficiente de variación. Y precisamente la idea es que nosotros podamos tener esta explicación para que se nos facilite y nos volvamos a familiarizar, o si definitivamente no lo vimos, nos familiaricemos con esta herramienta de análisis de varianza. Ok, entonces, pues bueno, vamos a empezar. Estas gráficas que tengo acá no son gratuitas, ¿cierto? Las colocamos ahí adrede, porque esta gráfica que yo estoy seleccionando acá es una gráfica que me representa el concepto de coeficiente de variación. Y estas gráficas que yo tengo acá es una gráfica que me representa el concepto de análisis de varianza. Yo estoy viendo que la pantalla está como morada. Bueno, ok, no estamos en ninguna discoteca, estamos en la oficina. Entonces, eso es, ya de entrada, vamos mirando que hay una gráfica que me representa lo que es coeficiente de variación y otra gráfica que me representa lo que es análisis de varianza. Entonces, vamos a recordar un poquito. Por ejemplo, si yo tengo un número de datos, 5 datos, entonces esos datos los puedo analizar a través de una media y una desviación estándar. Entonces, tengo acá 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5 datos, y esos 5 datos entonces yo los puedo sumar y dividir en el número n de datos, que en este caso es 5, y así saco la media y puedo hacer un ejercicio para sacar la desviación estándar de estos datos y después divido la desviación estándar en el coeficiente de variación y eso me va a dar el coeficiente, divido la desviación estándar en la media y multiplico por 100 y eso me va a dar el coeficiente de variación. Así es como normalmente nosotros calculamos, por ejemplo, la precisión en el laboratorio clínico con los datos que yo voy teniendo del control de calidad interno del día a día. Vamos a hacer una gráfica acá que nos recuerde este concepto de coeficiente de variación. Esto que estamos representando acá en la pantalla, esto que estamos representando ahí en la pantalla es la representación de esta pequeña distribución gaussiana con unos pequeños datos,
¿cierto? Ahí se nos fue uno de más, pero bueno, aquí la idea es que este 0,384 es lo que me está representando esta media. Esta desviación estándar es la distancia promedio que hay entre cada punto con respecto a su medida de tendencia central, en este caso la media, y después yo cojo esas distancias que hay entre 0,41 y 0,384. Entonces yo aquí tengo un dato que es 0,41 es este, 0,408. ¿Qué distancia hay entre este punto y su media? La distancia que hay entre 0,40 y su media. La distancia que hay entre 0,35 y su media. O sea, yo aquí estoy representando yo más 1, más 2, más 3 desviaciones estándar, más 1, más 2, más 3. Y ahora yo debería colocar estos puntos. ¿En dónde coloco 0,41? Pues lo debería colocar más o menos por acá. Digo, aquí está 0,41 y este recorrido sería la distancia que hay entre el dato específico y su medida de tendencia central, en este caso la media. Si tengo 0,40, lo mismo, la distancia que hay entre 0,40 y su medida de tendencia central. Si tengo 0,37, por ejemplo, entonces yo ubico acá 0,36, 0,37 estaría más o menos acá y mido, esta es la distancia que hay entre este punto y su media. Yo eso lo hago en un Excel, ¿cierto? Bueno, o con una calculadora lo puedo hacer, realmente no necesito una gran herramienta. Cojo y digo 0,41 menos 0,384, 0,40 menos 0,384, 0,35 menos 0,384, 0,39 menos 0,384. Y eso me va a dar unas diferencias. Eso lo que me va a dar son las diferencias que hay entre cada punto y su media. Después, como voy a tener unos valores en negativo, dependiendo de dónde estén en la distribución gaussiana, si están arriba de la media o están abajo de la media, entonces esos datos negativos, yo necesito quitarle esos negativos, entonces lo que yo hago es que elevo al cuadrado y al elevar al cuadrado, entonces se me van los negativos. Pero como elevé al cuadrado, entonces ahora tengo que regresar los datos a su estado original. Entonces, por eso yo lo que hago es que saco la raíz cuadrada. Saco la raíz cuadrada, que me están diciendo que no ven ese cursor. Vamos a ver si lo cambiamos. Voy a intentar cambiarlo voy a hacer unos acá. Digo, esta es la media. A ver, estoy dibujando ahí. A ver si ahí sí lo vemos. Me confirman, por favor. Y estos tres punticos que están acá, lo que me están representando son 3 desviaciones estándar por arriba de la media. Estos otros 3 punticos me están representando -1, -2 y -3 desviaciones estándar. Lo que estoy haciendo ahí es haciendo una distribución gaussiana y ubicando estas desviaciones estándar en esta gráfica. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Voy a borrar para darle continuidad a esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es a mirar y decir, este puntico 0,41, que voy a colocarlo entonces acá, este puntico acá 0,41, ¿en dónde lo ubicaría yo? Pues más o menos acá, este puntico estaría más o menos ubicado acá. Y entonces lo que yo voy a hacer con la desviación estándar es calcular la distancia que hay entre este punto y su medida de tendencia central. Entonces yo por eso resto, yo digo 0,41 menos 0,384. Para este punto, por ejemplo, 0,37, ¿en dónde lo ubicaría? 0,37 estaría más o menos por acá. Entonces, este punto igual yo voy a calcular la distancia que hay entre este punto y su medida de tendencia central, la media en este caso. Y después cojo el otro punto, 0,39. 0,39 estaría por acá, más o menos. Y lo mismo mido cuál es la distancia con su medida de tendencia central. 0,35, de pronto 0,35 estará como por acá, más o menos. Y lo mismo, llego y calculo la distancia que hay con su medida de tendencia central. Eso lo hago en un Excel que ahorita voy a cambiar la pantalla y me voy a ir a un Excel como en 3 momentos, porque
En las diapositivas les voy a contar un poco los conceptos, pero quiero irme a un Excel para que ustedes vean cómo pudiéramos hacer estos cálculos en un Excel. Entonces, lo que yo hago cuando calculo el coeficiente de variación es que yo, calculo la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, hay una fórmula, que la fórmula me dice la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de x sub i menos x elevado al cuadrado dividido en n menos 1, ¿cierto? Esa es la fórmula de la desviación estándar. Ahorita, la dije muy rápido, pero ahorita lo hacemos, la miramos en un ejercicio. Y después de que tengo la desviación estándar, entonces yo divido este valor, que realmente también es una media. Esta desviación estándar es el promedio de las distancias que hay entre cada punto y su medida de tendencia central. Y digo, la distancia promedio de los puntos que componen este grupo de datos es tanto, y lo divido en esta medida de tendencia central y lo expreso en porcentaje, de tal forma que aquí, por ejemplo, para este grupo de datos me sale 6.27. ¿Qué representa ese 6.27? Ese 6.27 lo que me representa es que yo voy a tener en este caso, la distancia promedio que hay entre cada puntico, la distancia promedio que hay entre cada punto y su medida de tendencia central va a ser el 6.27% de los datos. Eso es lo que me representa el coeficiente de variación. Si yo tengo un coeficiente de variación grande, lo que me representa es que la distancia que hay entre estos puntos es muy grande. Bueno, volvimos. Entonces, bueno, estábamos hablando entonces qué es el coeficiente de variación. Ese, de todas formas, ese lo conocemos muchísimo más. Ese es el que más usamos. Pero ahora vamos a hablar de varianza, de análisis de varianza. ¿En qué casos se requerirá el análisis de varianza? El análisis de varianza se va a requerir, por ejemplo, en este caso. En este caso, nosotros tenemos, esto es una gráfica de verificación de métodos según la guía EPE 15A3. Específicamente en verificación de métodos según la EPE 15A3, es importante que nosotros entendamos que no se usa coeficiente de variación. A veces hemos encontrado colegas que en los laboratorios dicen, yo hago verificación de métodos según la EPE 15A3, porque cogen 25 datos, pero después lo que hacen es que calculan el coeficiente de variación, pero entonces no están usando la EPE 15, están usando otra propuesta, otro protocolo, pero no están usando EPE 15. Entonces, ¿en qué casos? En este caso, que este es un diagrama específico de lo que nosotros hacemos con la EPE 15, que nos recomienda que nosotros hagamos 5 corridas. Esta es una corrida. Me cuentan, por favor, si se ve el cursor ahí. Esta es otra corrida. Esta es otra corrida. Esta es otra corrida y esta es otra corrida. Tenemos 5 corridas analíticas. Esas 5 corridas analíticas entonces tienen unos datos que yo he corrido cada día. En este caso, en donde tengo diferentes condiciones, o sea, los datos que estoy obteniendo no son todos del mismo día, y tengo y me interesa conocer cómo varían los datos en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, en el día 5, y además cómo varían esos datos entre los 5 días. En ese caso, la herramienta adecuada es ANOVA Análisis de Varianza. Bueno, quisiera saber si estamos viendo el cursor. Dicen que no. Bueno, voy a cambiarlo acá, pero bueno, qué lástima. Bueno, entonces vuelvo acá. Esto es un grupo de datos, día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5. ¿Sí? Espero que ahora sí vean lo que estoy señalando. Yo les decía, este es un ejemplo, esto es un diagrama específicamente de la EPE 15, eso es lo que ellos sugieren. En este caso, se requiere análisis de varianza. Ok, entonces vamos a ver exactamente qué es análisis de varianza. El análisis de varianza se utiliza en estos casos en donde yo tengo, por ejemplo, en este caso tengo
un grupo de datos, otro grupo de datos, otro grupo de datos. Este es el ejemplo perfecto. Entonces yo, por ejemplo, voy a tener en un grupo de datos, voy a tener una media, que es esta, ¿cierto? Voy a tener otro grupo de datos con otra media, que es esta, otro tercer grupo de datos con una media, que es esta. Bueno, no quedó tan recta, pero adicional, yo voy a tener también una gran media con todos estos, que me va a salir de todos los grupos de datos. Entonces, fíjense que esta representación, esta que estamos mostrando acá, es la representación de análisis de varianza. Voy a borrar esto acá. Y entonces, este es el ejemplo en donde yo debo utilizar, cuando yo tengo datos que pertenecen a diferentes grupos y yo quiero analizar la variabilidad, que es lo que yo hago con la EP15A3, de esos diferentes grupos de datos. Entonces la herramienta adecuada es análisis de varianza. Aquí este es un ejemplo de otra cosa, de árboles, de altura de los árboles en diferentes regiones del Ecuador. Entonces cogían varios grupos de árboles y miraban qué tan altos eran de acuerdo a la región. Y entonces se quería mirar cuál era la variabilidad de ese grupo de árboles. Como se quería mirar cómo era la variabilidad de la altura de esos árboles, entonces teníamos diferentes grupos de datos, que es similar a lo que tenemos en el laboratorio clínico cuando hacemos verificación con EP15A3. El día 1 es un grupo de datos, el día 2 es otro grupo de datos, el día 3 es otro grupo de datos. Ok, entonces yo acá también nosotros tenemos que poner en nuestra mente que cuando yo hago análisis de varianza, yo parto de una hipótesis nula. Como cuando uno hace cualquier investigación, uno tiene que tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En análisis de varianza, yo parto de la hipótesis nula de que las medias de las distintas poblaciones de datos coinciden, es decir, de que mu es igual, mu sub 1 es igual a mu sub 2, igual a mu sub 3, igual a mu sub 4, igual a mu sub 5. Es decir, que esas medias de los 5 días van a coincidir. Eso es lo que yo quisiera, ¿cierto? De hecho, eso es lo que queremos en el laboratorio clínico, específicamente en este ejemplo. Queremos que la media de los 5 días coincida, porque nosotros queremos que realmente el paciente que me llegue el día 1, el día 2 o el día 3, el jueves o el martes o el viernes, realmente me den resultados similares y que no dependa del día de la semana el valor que le voy a entregar al paciente. Entonces, en este caso, parto de esa hipótesis nula. De esa hipótesis nula se parte cualquier análisis de varianza. Independientemente si estamos probando un medicamento, si estamos probando la reproducibilidad de la prueba, o si estamos comparando la altura de los árboles, o estamos comparando la estatura de las personas. O sea, siempre partimos en el análisis de varianza de esta hipótesis nula, que las medias de las distintas poblaciones coinciden. Y la hipótesis alternativa, ¿cuál es? ¿Cuál o cuáles? Bueno, pueden haber muchas hipótesis alternativas, pero están relacionadas con esto. La hipótesis alternativa lo que nos dice es que no todas las poblaciones son iguales, que de repente la población del día 1 es diferente a la del día 2, que la del día 3, que la del día 4, que la del día 5, o que el grupo de árboles de la latitud X o la latitud Y o Z es diferente. Cuando estas medias son diferentes, entonces uno dice, no se validó la hipótesis nula. O puedo decir, se valida la hipótesis nula si en efecto las medias de todas las poblaciones coinciden. Ok. Entonces, en análisis de varianza se puede hacer análisis de varianza simple o de una vía, o análisis de varianza de 2 vías o doble. En lo que nosotros utilizamos para verificación de métodos es ANOVA simple en una vía. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de análisis doble? Cuando yo quiero medir 2 variables, entonces yo puedo decir, voy a mirar el efecto que tiene, por ejemplo, la alimentación en un grupo de gatos. Y entonces digo, voy a medir el efecto que tiene en
el peso y la longitud, ¿sí? Se podría también en seres humanos, o sea, el efecto que tiene una dieta específica y en el peso y la estatura. Entonces ahí ya tengo dos variables. O yo podría mirar, por ejemplo, en el laboratorio clínico se podría mirar también si quiero evaluar, por ejemplo, precisión y sesgo en el mismo experimento. En verificación de métodos, según la EP15A3, para el experimento de precisión solamente hay una variable que queremos mirar acá y es la reproducibilidad, la variabilidad de los valores. Entonces lo que se hace ahí es ANOVA, análisis de varianza simple o de una sola vía. Ok, entonces acá, este es un ejemplo de cómo, si yo tengo, por ejemplo, 5 grupos de datos, cómo variarían. Acá yo tengo estas cajas de bigotes, son representaciones. Acá me está mostrando las medias y las desviaciones estándar, cómo están variando. Estas cajas de bigotes pues son como muy usuales. Y lo mismo haría yo si yo tengo, por ejemplo, en este grupo de datos, para el que es lo que yo utilizo en el laboratorio clínico, tengo 5 grupos de datos, un grupo de datos de cada día, de 5 días de la semana. Y lo que yo tendría en este caso es una representación como esta, ¿cierto? Que diría en esta caja de bigotes, entonces estas colitas, los bigotes, me están representando la variación, es decir, las desviaciones estándar, cómo están variando los datos, y la rayita en la mitad me está representando la media. Entonces, aquí en análisis de varianza, lo que yo hago es que no meto todos los datos dentro de una sola caja, sino que los datos son individuales porque tienen condiciones diferentes. ¿Qué es la intención? La intención del análisis de varianza es comparar las variabilidades de los diferentes grupos, en este caso el grupo 1, el grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, que son los 5 días que recomienda la EP15. Ok, entonces es un ejemplo de otra cosa, de un sable. Entonces estaban mirando el impacto de un sable. No nos interesa mucho aquí como el impacto, sino mirar, en este caso teníamos 3 datos, estos eran los 3 datos, y aquí están como el tipo de sable que estaban utilizando, que estaban midiendo cuál era el impacto ahí. No sé nada de esgrima, pero más o menos acá tenemos también un grupo de datos, igual que nosotros podemos tener, o sea, el análisis de varianza obviamente es aplicable a cualquier cosa, a cualquier grupo de datos. Entonces tenemos aquí 3 grupos de datos. En este caso también se quiere comparar las medias de esos 3 grupos de datos. Y entonces empezamos con que nosotros hacemos primero un cálculo de una gran media. ¿Qué es la gran media? La gran media es exactamente la misma media que nosotros sacaríamos con un coeficiente de variación, que sumo todos los datos. Voy a sumar todos los datos y después de que sumo todos estos datos, entonces los voy a dividir por el número n de datos, que en este caso fue, por ejemplo, 15. Así normalmente nosotros empezamos a calcular un coeficiente de variación, solo que nosotros específicamente en análisis de varianza no usamos coeficiente de variación. Bueno, realmente... no, realmente no se usa coeficiente de variación. No se usa coeficiente de variación. Entonces, aquí en este ejemplo de el esgrima y de los sables, entonces tendríamos aquí un grupo, este grupo de datos, el grupo de datos 1, el grupo de datos 2 y el grupo de datos 3. Y acá en otro, ¿cierto? Tendríamos nosotros acá la variación que hubo entre los diferentes grupos. Acá este SS significa suma de cuadrados. Entonces, es importante que nosotros pongamos en nuestra mente que en análisis de varianza no uso desviación estándar, uso suma de cuadrados y media de cuadrados, uso otros estadísticos. Esos estadísticos son otros estadísticos, sencillamente, son otros estadísticos en donde, pues, sencillamente no uso desviación estándar, uso otros. Entonces, vamos a hacer ahorita que me voy a salir al Excel para mirar estos datos, se los voy a explicar. Pero bueno, entonces básicamente acá yo tengo que calcular la suma de cuadrados y calculo la suma de cuadrados within, y el within significa dentro
del mismo grupo de datos, y la suma de cuadrados between, y el between es entre los diferentes grupos. Entonces, después de que yo calculo ya la suma de cuadrados, entonces voy a calcular la media cuadrática o media de cuadrados. Entonces yo calculo la media de cuadrados within, es decir, la de los valores que están dentro de un mismo grupo de datos, y la media de cuadrados between, es decir, entre los diferentes grupos. ¿Y cómo calculo yo la media de cuadrados o media cuadrática? Como ustedes pueden ver acá, se divide, voy a acá, estoy poniendo un circulito azul, cojo la suma de cuadrados y la divido en los grados de libertad. Y aquí en este caso también cojo la suma de cuadrados, pero la suma de cuadrados de between, y lo divido en los grados de libertad. Y después voy y calculo un factor f, en donde divido la media de cuadrados between, es decir, entre los diferentes grupos, y la divido en la media de cuadrados within, es decir, en la de la variabilidad que hay entre los datos de un mismo grupo. Y después me voy a ir con ese valor, que en este caso dio 9.14, me voy a ir con ese valor a mirar una tabla. Acá pues no necesito mucho la tabla porque ya sé que dio 9, eso es salvaje, ¿cierto? Ahí quiere decir que realmente las medias son diferentes. Partimos del principio que, bueno, aquí está como con más detalle. Vamos a repasarlo acá. La media de cuadrados within, es decir, la media de cuadrados dentro de los grupos, los datos de un mismo grupo. La suma de cuadrados between, es decir, la suma de cuadrados entre los diferentes grupos. Y acá, para calcular la media de cuadrados within y la media de cuadrados between, utilizo esta fórmula que es, digamos que es una fórmula, igual que yo digo, coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividida en la media multiplicado por 100, pues yo digo acá la media de cuadrados es igual a la suma de cuadrados dividido en los grados de libertad. Y ya, es otra fórmula, es otra herramienta estadística. Y cuando yo ya tengo la media de cuadrados, tanto de los datos entre un mismo grupo y entre los diferentes grupos, entonces yo voy a calcular este valor f, y este valor f lo que hago es que cojo esta media de cuadrados between y la divido en esta media de cuadrados within. Si fueran iguales, si los valores fueran iguales, ese valor debería dar cercano a 1 porque me indicaría la media entre los mismos datos. La media entre los mismos datos es muy similar a la media entre los diferentes grupos de datos. Entonces, si fueran iguales, esto debería dar alrededor de 1. Si da muy diferente a 1, quiere decir en ese caso que los datos no son iguales y que no son tan, en ese caso, por ejemplo, en el laboratorio clínico diríamos, pero ahí entonces realmente no da lo mismo el día 1 que el día 2, que el día 3, que el día 4, y eso no nos gustaría, ¿no? Nosotros queremos que realmente sean similares. Hay unos estadísticos y aquí les traigo estos estadísticos. Esta es la ruta estadística, es exactamente la que trae la guía EP15E3 de verificación de métodos, en donde está basado en análisis de varianza. Entonces aquí en este análisis de varianza, fíjense, yo tengo que llegar a este punto. Esto que yo estoy mirando acá, este del numeral 5, esa es la repetibilidad, de la prueba, y esa repetibilidad de la prueba yo la voy a comparar con el sigma sub R, que es la repetibilidad que declara el manufacturador. Para que yo llegue a este valor, este S sub R, pues yo tengo que hacer unas cositas antes. Entonces, antes tengo que haber calculado la varianza dentro de la corrida de repetibilidad, es decir, la variabilidad que hay entre los datos de una misma corrida. Y para eso, pues yo tengo que haber calculado la media cuadrática, y para calcular la media cuadrática, yo necesito la suma de cuadrados y los grados de libertad. Media cuadrática siempre va a ser igual a suma de cuadrados dividido en grados de libertad.
en el laboratorio clínico, con los árboles o con la comida de los perros o con la comida de los gatos, o sea, siempre, es igual que coeficiente de variación siempre va a ser igual a la desviación estándar dividido en la media multiplicado por 100, pues siempre la media cuadrática va a ser igual a la suma de cuadrados dividido en los grados de libertad. Esta es la ruta que a mí me da la EP15A3 para mirar y validar, verificar que la variabilidad de mis datos está acorde con la variabilidad que declara el manufacturador. Cada vez más manufacturadores realmente se acogen a esto, ¿cierto? Cada vez más manufacturadores lo hacen y realmente nosotros vemos que los manufacturadores se van colocando en sus insertos la variabilidad Witting y la variabilidad Between. O sea, la verdad sí cada vez más se van metiendo en este concepto. Y acá tenemos la ruta para validar o verificar la variabilidad entre grupos, entre los 5 grupos de los 5 días, entre los grupos de datos de los 5 días que implica el experimento. Entonces acá tenemos también una suma de cuadrados, ¿cierto? Y también unos grados de libertad. E igual una media cuadrática, igual que en el caso anterior, media cuadrática siempre va a ser igual a suma de cuadrados dividido en grados de libertad. Entonces acá esta media de cuadrados, esta media cuadrática es igual a la suma de cuadrados dividido en los grados de libertad. Lo que pasa pues que son otros grados de libertad. Y aquí nos vamos a ir con unas formulitas y vamos a mirar que esta es la declaración, esto es lo que yo he calculado como laboratorio, la variación entre los diferentes grupos, y esto es lo que me da el manufacturador, este sigma sub WL, y yo sencillamente aquí al final del ejercicio comparo si lo que a mí me está dando está por debajo de lo que declara el manufacturador. Después yo tengo que hacer otro pasito, que es calcular el Upper Verification Limit, pero no es asunto de este webinar, esto. Aquí lo que queremos básicamente es entender estas diferencias entre coeficiente de variación y análisis de varianza. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos los dos esquemas, en donde tengo yo el esquema por el cual, el ANOVA por el cual yo verifico la repetibilidad y el ANOVA por el cual yo verifico la variación en general intralaboratoria. Ok, entonces aquí está la explicación de este estadístico F, que donde yo cojo la varianza que me dieron entre los grupos, entre los 5 grupos, por ejemplo, en nuestro caso, y la divido entre la variabilidad dentro de los grupos, los datos de cada grupo. La formulita, bueno, las fórmulas son un poquito ahí como extrañas a veces, porque uno a veces no pierde como la costumbre de ver estas fórmulas. Hay otro concepto acá que de pronto se nos olvida, pero que en alguna vez nos enseñaron, el concepto de los grados de libertad. Yo me devuelvo acá porque es que cuando yo voy a calcular la media cuadrática, yo divido la suma de cuadrados en los grados de libertad. Entonces, ¿qué es eso de los grados de libertad? Los grados de libertad hablan del número de elementos que estamos teniendo en cuenta en ese grupo de datos. Entonces, por ejemplo, si yo en los 5 días tuve 25 datos, para calcular la variabilidad de esos grupos, de esos 25 datos, pues voy a tener 25 elementos. En ese caso es 25. Yo también puedo tener en algunos casos los grados de libertad, normalmente le resto una unidad. Entonces, este es un diagrama de las dimensiones en las que puede variar cada elemento. Entonces, pues realmente los grados de libertad corresponden el número n de la muestra, en el caso de que sean los 25 datos. Cuando yo tengo los diferentes grupos de datos, pues entonces el número de grados de libertad va a depender del número de grupos que tengo, no el grupo de todos los datos, sino el número de grupos que yo tengo. Bueno, entonces aquí está la explicación, y ahora yo me voy a salir de acá un momentico y me voy a ir a un Excel. Me voy a ir a un Excel para que podamos ver esto con
con más detalle. Para coeficiente de variación específicamente, para coeficiente de variación y con este ejemplo que tenemos acá, lo que yo hago, esta es la fórmula de la desviación estándar que tenemos acá, esta es la fórmula de la desviación estándar, como les decía, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de estos datos, de cada uno de estos 5 datos que voy a colocar acá como en naranjita, con respecto a la media elevado al cuadrado dividido en n-1. Entonces, que como les decía en la gráfica, lo que yo quiero mirar acá realmente es cuál es la distancia promedio entre cada dato y su medida de tendencia central. ¿Cuál es la distancia entre cada dato y su medida de tendencia central? Los datos pues van a estar homogéneamente distribuidos, si es una distribución normal, van a estar homogéneamente distribuidos arriba y abajo de la media. Entonces, lo que yo quiero mirar es finalmente cuál es esta distancia. Por eso es que la desviación estándar también es un promedio de las distancias que hay entre cada dato y su medida de tendencia central. Entonces, si yo quiero hacer eso en Excel, lo que yo hago acá es esto, ¿cierto? Cojo los daticos, en este caso estos 5 que tengo ahí de curva, y calculo la media, que me paro acá en el FX, le digo el average y cojo los 5 datos, la desviación estándar, que también la busco aquí en FX, y el coeficiente de variación, pues ya introduzco la fórmula, desviación estándar dividido en la media y lo expreso en porcentaje. Entonces, para calcular la desviación estándar tengo que hacer esto. Tengo que coger cada datico y restarlo de su media. Es decir, 0,41 menos 0,384, 0,4 menos 0,384, 0,35 menos 0,384, 0,39 menos 0,384, 0,37 menos 0,384. Y ahora, entonces, esto es lo que me dio acá, esto es lo que me está dando. Esto es esto que me está dando acá y que voy a poner acá como de color azul. Ay, me salió verde. Azul. Entonces, esta es la distancia que hay entre cada punto y su media. Como ustedes ven, algunos me dan en rojo. ¿Por qué me dan en rojo? Pues porque están al lado de abajo, ¿cierto? Están al lado de abajo de la media. Pero yo quiero sumar esas distancias. Si yo voy a sumar esas distancias, pues entonces sumar positivo con negativo me va a anular algunos datos. Entonces, por eso es que yo cojo cada uno de estos datos y lo elevo al cuadrado, es lo que hago acá. Entonces, cojo este dato y lo elevo al cuadrado y después yo voy a sumar todos esos datos. La sumatoria, como me dice aquí la fórmula, sumo todos esos datos. Este es el N5 y entonces ahora yo aquí digo, meto aquí la formulita que digo, esto es igual a esta sumatoria que me dio este T12, que es esta celdita que tengo acá, que la voy a poner como en verdecito. Este es el número n de datos y entonces le digo aquí en la fórmula es T12, ¿cierto? Dividido en T13 menos 1, que es el denominador, es decir, 5 menos 1. Y acá me voy y le digo, ¿cierto? También aquí con X le digo la raíz cuadrada de, yo tengo el teclado en inglés, entonces es square root, y le digo cuál es la raíz cuadrada y me da este valor, 0.024, la desviación estándar. Y ahora el coeficiente de variación, cojo este valor, que es la desviación estándar, y la divido en la media, que es 0.384, y me da pues el mismo valor, 6.27. Así calculo yo el coeficiente de variación. Entonces tengo un solo grupo de datos, es un solo grupo de datos. Esta es la diferencia con ANOVA. En ANOVA yo tengo más de un grupo de datos, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o los que quiera. Entonces en ANOVA yo tengo varios grupos de datos. Y entonces vamos a ver cómo hago yo aquí ANOVA. Entonces, para hacer ANOVA, entonces ya sabemos que yo necesito calcular la media cuadrática y que esa media cuadrática es suma de cuadrados dividido en grados de libertad. La suma de cuadrados, como ustedes pueden ver, en la EP15 no hay coeficiente de variación. O sea, si yo voy a decir que uso la EP15 porque solamente porque corrí 25 datos y calculo el coeficiente de variación, pues es otro protocolo. No quiere decir que está mal, es otro.
es otro. Pues no sigo la EP15, seguiré otro, ¿sí? Pero entonces les quiero contar, no es tan difícil, la verdad no es tan difícil. Yo lo que tengo que hacer es coger como una matriz en Excel y tenerla así, pues formularla. Entonces yo, por ejemplo, acá vamos a ir aquí paso a paso. Estas son las fórmulas que yo tengo acá. Estas son las fórmulas de la suma de cuadrados que debo usar o para el laboratorio clínico o para cualquier grupo de datos. Para cualquier cosa, esas fórmulas no cambian. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, de la corrida 1, tengo, voy a ponerle un poquito más grande. Por favor, me dicen si sí están viendo. Entonces tengo acá los datos del día 1, R1, los datos del día 2, R2, los datos del día 3, R3, los datos del día 4, R4, los datos del día 5, R5. Para calcular la suma de cuadrados totales, yo puedo aquí sumar tener varias sumas de cuadrados. Para sumar la suma de cuadrados totales, lo que yo hago es que calculo esa gran media. La desviación estándar de esa gran media no la necesito en este caso, para acá no la necesito, yo la tengo ahí porque se necesita. En el ejercicio la voy a poner incluso aquí en blanquito porque para eso no la necesitamos para otra cosa en verificación de métodos. Entonces cojo cada dato, 140, y lo resto de la gran media, que eso es lo que me significa esta fórmula, el x sub i menos el x con dos sombreritos, la gran media, y me va a dar este punto, me va a dar que 140 menos 140.12 es menos 0.12, menos 1.12, y así con los 25 datos que tengo de los 5 grupos de datos. Después entonces me voy y elevo al cuadrado, siempre yo voy a elevar al cuadrado para eliminar esos negativos, y después yo hago la sumatoria de esto y aquí me da que la suma de cuadrados totales es 126.64. La suma de cuadrados, tengo la otra suma de cuadrados que es la suma de cuadrados de entre los grupos. Entonces, para tener la suma de cuadrados entre los grupos, entonces voy a mirar, a comparar los del grupo 1 con los del grupo 2, 3, 4 y 5. En este caso, para nosotros en el laboratorio clínico, por ejemplo, sería el día 1, 2, 3, 4, 5. Pero insisto en que eso es lo mismo para cualquier grupo de datos. Entonces yo cojo acá la media de cada día, la media de los 5 datos del día 1, la media de los 5 datos del día 2, la media de los 5 datos del día 3, 4 y 5. Y ahora la fórmula aquí me dice que yo debo coger la media de cada día y restarlo de la gran media. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces cojo acá este 139 menos este 140.12 acá y lo hago para los 5 días o los 5 grupos de datos. Eso es lo que estoy haciendo acá. La fórmula me dice que debo elevar eso al cuadrado, entonces yo elevo al cuadrado cada uno de estos puntos y después la fórmula me dice que debo multiplicar el número n de grupos de datos, que en este caso fue 5, por esa sumatoria que nos dio 12.69 y ahí tenemos que la suma de cuadrados entre los grupos me da 63.44. Ahora, entonces, para calcular la suma de cuadrados intracorrida, es decir, entre los datos de un mismo grupo, es decir, intragrupo, que es lo que en la literatura y en la misma guía de EP15 se dice within, ¿cierto? Dentro de un mismo grupo. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Esta fórmula entonces me dice que coja cada dato de estos y lo reste de su media, de su media. Entonces es que cojo este 140 y lo resto de 139, 139 menos 139, 138 menos 139, 138 menos 139, 140 menos 139. Y después 140 menos su media, 143 menos 140, 80. Eso pues yo lo formulo en un Excel y a pesar de que se me parece un poquito largo, pues no es que sea tan largo ya después de que yo lo formulo. Acá hice ese ejercicio, entonces este es el resultado de coger cada dato y restarlo de su media como me está diciendo acá. Y ahora yo cojo cada dato, acá pues yo lo hago, ¿cierto? Y ahora cojo cada dato acá y lo elevo al cuadrado, cada uno de estos datos porque me lo está pidiendo acá, que insisto, la idea de elevar al cuadrado es que estas diferencias en negativo pues queden en positivo.
Y acá entonces me va a dar esa suma de cuadrados. Ya después de eso, entonces yo ya sencillamente puedo calcular la media cuadrática, como veíamos nosotros en la diapositiva, porque ya y los grados de libertad ya los tengo. Entonces, pues ya aquí realmente prácticamente hemos concluido. Voy a mostrarles aquí la fórmula final. Que es lo que nosotros observábamos acá. Voy a agregarla acá para recordar. Entonces ya una vez que yo tengo esas sumas de cuadrados, within, es decir, la suma de cuadrados con los datos de un mismo grupo y la suma de cuadrados between entre los diferentes grupos, yo divido eso en los grados de libertad. Entonces les decía, por ejemplo, en este caso, los grados de libertad eran 12, tenían 12 datos en total. En este caso, eran tres grupos, 3 menos 2, menos 1, 2, entonces les quedaron 2 grupos. Dividen esto y ya entonces se calcula este factor F que me divide esta media de cuadrados o media cuadrática, primero la variabilidad entre los grupos, dividido en la variabilidad dentro del mismo grupo, y esto, si fuera exactamente igual, eso me debería dar un valor de alrededor de 1. Eso es análisis de varianza. Entonces, pues realmente análisis de varianza, ¿en qué se utiliza análisis de varianza? Es la herramienta estadística adecuada cuando yo quiero evaluar la variabilidad o la diferencia que hay entre diferentes grupos de datos. Definitivamente en el laboratorio clínico para verificación de métodos, la herramienta es análisis de varianza, no coeficiente de variación, porque aquí yo tengo 5 grupos de datos con condiciones diferentes. Entonces, lo que yo debo utilizar ahí es análisis de varianza, ¿no? En otras ocasiones, como por ejemplo lo que yo tengo en el laboratorio clínico para calcular la precisión o, por ejemplo, para calcular la incertidumbre de la medición, está bien que yo use coeficiente de variación, porque ahí es un dato por día. Es un dato por día. Si yo ya quisiera comparar, por ejemplo, ¿en qué otro caso podría usar ANOVA? Podría usar ANOVA si yo quiero comparar la variabilidad que hay entre un analizador y otro analizador espejo, que a veces en los grandes laboratorios se usa mucho. Yo tengo un analizador y tengo otro en espejo y quiero mirar y comparar si estos dos. Entonces, en ese caso, lo ideal es análisis de varianza. Cojo los datos del analizador 1 y con los del analizador 2, esos serían 2 grupos de datos, y hago el ejercicio de análisis de varianza. Bueno, hay muchas aplicaciones, ustedes van a ver que en la literatura hay muchas aplicaciones de análisis de varianza, pero quiero dejar en la mente, si yo voy a medir la variabilidad de un grupo de datos, uso coeficiente de variación. Si voy a medir la variabilidad de diferentes grupos de datos, uso análisis de varianza. Pues bueno, pues esto era lo que teníamos para esta sesión. Espero que haya sido de utilidad. Como siempre, nosotros estos webinars los grabamos y quedan en la página web. Si alguien quiere repasar. Entre las preguntitas que va a colocar, Ángela, vamos a ver qué preguntas tenemos acá. Entonces dice acá, hay una sola pregunta, ¿hay algún software que nos haga todos esos cálculos? Sí, claro. Para que hagan todos los cálculos así, está AMOS, ¿cierto? O SPSS, que son software de estadística. Bueno, R también es un software que también hace todos esos cálculos de análisis de varianza. Son softwares especializados de estadística que hacen estos cálculos. Sin embargo, específicamente para verificación de métodos, nosotros creamos un software que es B2M, que es B2M. Este software de B2M hace todos estos cálculos y pues mucho más. O sea, en este software de B2M, lo que hicimos fue hacer un software que permita que el laboratorio ingrese los datos, haga todos los cálculos de suma de cuadrados, de media cuadrática, de todo el análisis de varianza, y que finalmente me diga si estoy
cumpliendo con lo que declara el manufacturador o no. Además, también le agregamos otras cosas. En este software nosotros obviamente hacemos análisis de varianza, pero también hacemos toda la verificación del sesgo y también en este software también hacemos todos los cálculos de análisis de regresión lineal y gráficas de Bland y Altman cuando hago comparación de métodos. Eso está basado en la guía EP09. Creo que Jorge Montezuma, nuestro ingeniero, nos va a compartir un demo, ¿sí? ¿De B2M? Sí, él estaba preparado. Entonces, muy buenas tardes a todos los participantes. Les voy a mostrar el software B2M, verificación de métodos. Bueno, les voy a hablar acerca, les voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, este software es un software muy especial. Este es un software que lo podemos abrir desde cualquier dispositivo, o sea, desde su celular, tablet, iPad o el computador. Sí, este software nos permite realizar la verificación por guía CLSI EP15 y comparación de métodos por la guía CLSI EP09. ¿En qué nos ayuda en el laboratorio clínico? Este software simplifica la verificación y validación a través de la reducción de cálculos matemáticos, estadísticos, ¿sí? Para que el usuario o en el laboratorio clínico se pueda centrar directamente sobre el análisis. Nosotros en la organización lo estamos ofreciendo con 4 tipos de licencias. Tenemos una licencia bronce que sirve para un número mínimo de 5 usuarios y una capacidad de proyectos o analitos que va a estudiar el software de 250. Así el silver, que es un número mínimo de 10 usuarios y una capacidad de analitos o proyectos de 500. Un gold, que es un número de usuarios 15 y la capacidad de proyectos y analitos que va a trabajar 1500. Y el más grande, que es el Platinum, para una capacidad de 20 usuarios, una capacidad de proyectos y analitos de 2000. Cabe aclarar que los 5 o los 10, 15 o 20 usuarios que él utiliza tienen diferentes roles. Tiene administrador. Si a cada laboratorio o quien nos adquiera el software va a tener su administrador, es por así decirlo, como un administrador total del laboratorio. Él va a dar o asignar los usuarios de quién va a ser un coordinador de proyectos, el analista y el digitador. Obvio que cada quien o cada uno de estos usuarios va a tener sus respectivos permisos para las diferentes tareas sobre el software. Voy a indicarles el software. Entonces, cuando adquieran nuestro software, nosotros le enviamos este vínculo, donde vamos a ingresar por un usuario y una contraseña. Cuando el usuario ingresa, en la parte superior derecha, ustedes pueden ver el nombre del usuario y el rol que tiene asignado, ¿sí? Como uno tiene varios roles, depende del usuario, va a ver aquí a su izquierda la comparación que va a hacer sobre la EP09 o la verificación que va a hacer sobre la EP15. Además de la configuración que va a realizar en este caso es un usuario coordinador de proyectos, por eso puede ver todos los clientes, a qué usuarios va a asignar, el tipo de laboratorio o números de laboratorio que va a crear, las áreas, los analitos, la metodología sobre la cual se va a trabajar, el modo de la metodología, la unidad analizador. Todo esto el software lo hace, todos los cálculos son internos. El software simplemente nos da los resultados. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí voy a ingresar un usuario para ver para que veamos cómo trabaja. Aquí, como pueden ver, en este usuario, en la parte superior derecha me dice bronce. Entonces, ¿qué significa? Que la licencia que se adquirió es un tipo bronce, como les indicaba, que es un tipo de 5 usuarios y una capacidad para 200 proyectos. En la parte superior, aquí en la parte superior, ¿sí? Hay una cantidad de usuarios, es que el usuario que estoy trabajando es diferente, pero acá nos va a decir cuántos usuarios tienen la licencia, de qué capacidad, y los proyectos que se está trabajando. Entonces vamos a ingresar acá en la parte izquierda, vamos a hacer una verificación. Aquí en la siguiente pantalla, en el lado de verificación de precisión y estimación del sesgo, me va a decir que
qué tipo de laboratorio y áreas. Este es donde yo podré escoger qué tipo de laboratorio tengo asignado y sobre qué áreas puedo trabajar. Yo puedo trabajar sobre aminoácidos, coagulación, hematología. Si el área no la encuentran aquí, el usuario administrador es el encargado de agregar las áreas que hagan falta. Más hacia el centro, en esta parte, es donde agregamos nosotros los proyectos. El proyecto o el analito sobre los que vamos a trabajar. Me va a decir también cuántas áreas vamos trabajando y qué cantidad, cuántas áreas vamos trabajando aquí y cuántas número de analitos vamos sobre la licencia que tengamos. Entonces vamos a agregar unos valores. El sistema me va a sacar una ventana con el proyecto. Él me va a decir agregar un proyecto FP15, número de laboratorio. Nosotros hemos creado un demo. El área que vamos a trabajar, el área de este va a ser química. La fecha de inicio es cuando se empiezan a agregar o cuando se agregan la información. El material utilizado va a ser aquí 740. Bueno, aquí cabe, aquí va a aclarar que, bueno, en el caso de la de química sanguínea vamos a colocar el material que vamos a utilizar. Entonces recordemos que en la EP15A3 vamos a utilizar material de control de calidad. Entonces vamos a colocar el nombre del material que vamos a usar, que en este caso el ingeniero, entonces sería el C310, C315, que es el material de control de calidad interno de Biorad para química sanguínea. Sí, ingeniero, puedes continuar. El número de niveles, de acuerdo a los niveles que contenga el material, entonces en este caso va a ser un solo nivel y le damos registrar. Después, cuando ya ingresamos esa información, vamos a EP15 y empezamos. Seleccionamos el analito. En este caso vamos a agregar un... Ok, entonces aquí vamos a agregar el analito que vamos a configurar. Entonces, en este caso coloque si quiere ácido úrico, ingeniero. Ácido úrico, entonces aquí vamos a colocar el analizador al cual vamos a verificar como usuarios en nuestro laboratorio clínico. ¿Listo? Entonces coloque si quiere ese out y aquí las unidades de la prueba. Entonces coloqué miligramos sobre decilitro. Recordemos que gramos sobre decilitro, listo, déjalo así. Aquí vamos a colocar el error total máximo permitido, o sea, quiere decir el error que estamos trabajando en el laboratorio clínico. Voy a dar un ejemplo, 10%. Si quiere, ingeniero, coloca ahí 10%, el lote del reactivo que estamos usando y el lote del calibrador. ¿Listo? El lote de calibrador se puede, ahí el ingeniero está colocando un lote cualquiera, pero recordemos que esa información la tenemos nosotros en nuestro laboratorio clínico y le da guardar. ¿Listo? Ok, entonces aquí en la parte de abajo ya vamos a ver que tenemos configurado nuestro analito. Recordemos que el software, cuando se habla de proyectos, como le comentaba el ingeniero, que depende de la licencia que usted adquiera, si tiene 250 proyectos, quiere decir que usted puede verificar en esa licencia 250 pruebas de su laboratorio clínico. Entonces, algo muy importante que cuando ustedes quieran solicitar una oferta de este software, entonces deben tener en cuenta, un ejemplo, si yo tengo en química sanguínea 10 pruebas, entonces serían 10 pruebas. Hematología 10, coagulación 4, entonces vamos sumando y ahí podemos ver la cantidad de proyectos y depende de la licencia que nosotros necesitamos en el laboratorio. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que tener en cuenta el número de pruebas que voy a verificar para poder adquirir la licencia. Entonces aquí en la parte de abajo ya le va a dar la información donde está el proyecto, ¿sí? ¿Qué guía está utilizando? Si es EP15A3 o si es EP09, pero recordemos que si va a ser una comparación de métodos y estimación del sesgo, entonces va a estar basada en la EP09, pero si va a ser una verificación de la precisión y verificación del sesgo, va a ser entonces basado en la guía EP15, ¿sí? Aquí el ingeniero seleccionó EP15, vamos a encontrar en analito, vamos a encontrar en analizador que configuramos las unidades, el error total máximo permitido escogido. Este error total, recuerda que tiene varios sinónimos, puede ser el total máximo permitido, límites analíticos de desempeño, especificaciones analíticas de desempeño, el lote del reactivo, el lote del calibrador y el estado. El estado quiere decir que está activo, o sea, quiere decir que podemos trabajar en él. Si recordemos que
depende del número de proyectos que adquirimos en la licencia, entonces nos va disminuyendo, ¿sí? Si yo compré la licencia bronce, que en este caso son 250 proyectos, pero utilicé en una sola semana 100, pues vamos a solo tener disponibles 150. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar ya lo que es la configuración. Entonces, si quiere, ingeniero, puede entrar al icono de... Aquí ya va a ser la configuración adicional, ya lo que vamos a configurar, el sigma... Alcanzo a ver bien, el sigma doble, el sigma R, el sigma doble L. Aquí vamos a encontrar el error total máximo permitido en porcentaje y en unidades, el valor diana, recordemos que ese valor diana viene de la comparación interlaboratorios, del material de control de calidad que estamos usando, la información del inserto, ¿sí? Este sigma W, el sigma R y sigma WL lo vamos a obtener del inserto, ¿listo? La desviación estándar, aquí más abajo vamos a encontrar la incertidumbre expandida, el factor de cobertura, ¿sí? Esta incertidumbre expandida es en unidades, y aquí ya la información del grupo par, que va a ser la media, la desviación estándar, y el número de participantes que tenemos para ese analito en ese grupo par, ¿listo? Entonces le damos guardar. Aquí ya configuramos todo lo que es parte estadística. Ingeniero, ingresemos al icono amarillo, que es el ingreso de datos. Entonces, recordemos que nuestra guía, la guía CLS y EP15, pues nos va a decir que son 5 mediciones durante 5 repeticiones durante 5 días. ¿Listo? Entonces, aquí ya empezamos a ingresar los datos cuando ya empezamos a pasar nuestro material de control de calidad. ¿Listo? Entonces, aquí ya viene la fecha. Día 1 empieza a ingresar sus datos por días, al final le da guardar, ahí ya el ingeniero los está ingresando, es que no alcanzo a ver bien, sí, pero el ingeniero está ingresando ahí los datos, le da guardar, cuando termine, bueno, aquí este software también tiene algo, ¿no? ¿Qué le va a hacer la exclusión? Si él le va a decir, si en ese caso que el ingeniero está ingresando los datos, todos dicen, un ejemplo, es que no alcanzo a leer bien, pero creo que es 180. 190 y 180. 190 y 180, pero si tenemos un dato atípico, por lo menos en el caso de la glucosa, que sea un dato de 200, entonces el software nos va a decir, mira, tenemos un dato atípico, ¿lo va a excluir o lo va a dejar? ¿Listo? Entonces nosotros decidimos, pues, qué es lo más normal es que se debe excluir cuando es un dato atípico. Recordemos que nos va a dejar excluir 2 datos. ¿Listo? Ahí el ingeniero está ingresando los datos. Bueno, recuerda que ahorita, bueno, es que la validación es lo que nos entrega la casa comercial, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. La validación es lo que usted va a hacer realmente, la verificación es que usted va a constatar de que ese CB, ese coeficiente de variación que le dio su manufacturador cuando le entregó su equipo, es real, ¿sí? Eso es lo que usted va a hacer en esa verificación. ¿Cuándo se hace? Pues recordemos que la verificación ahorita nos la está solicitando, es por norma, la de 3100, nos dice que nosotros debemos verificar nuestros métodos en el laboratorio clínico. También cuando se puede hacer esa verificación, cuando de pronto realizamos traslado de un equipo de un lugar a otro dentro del laboratorio clínico, si el laboratorio clínico está ubicado en el 3er piso y lo pasamos al 4º, entonces tenemos que hacer verificación. ¿Listo? Sí, son 5 mediciones por 5 días, sí señora, así dice la EP15 A3. ¿O cuando se va a hacer alguna modificación? También cuando se va a hacer... Cuando se hace una modificación de la prueba, sí. El EP09 sí es comparación de métodos, ¿no? Entonces, la diferencia es eso, que la EP09 es comparación de métodos. Y el ingeniero ya guardó los datos, ya ingresó los datos, ¿verdad, ingeniero? Le da a guardar. Todo lo que sea exitoso en el software nos va a aparecer en verde. ¿Listo? Y aquí, en el último icono que nos está mostrando el ingeniero, ya vamos a ver las gráficas. Entonces, en esas gráficas, el software nos va a decir, según los cálculos estadísticos, ya nos va a decir si, baja, por favor, eso. En la parte de abajo, él nos va a mostrar en verde si el equipo fue, mira, ¿sí ves? Entonces, ingeniero, si quiere, ahí agrandas un poquito, mira, ahí dice, la declaración de repetibilidad
ha sido verificada por el laboratorio cuando realmente sí pasó la verificación. Cuando no pasó la verificación nos va a mostrar en rojo. Nos va a dar esta gráfica integrada de control de calidad donde podemos ver entonces aquí nuestros datos, el límite superior, límite inferior, las 3 desviaciones estándar, la media, y vamos a encontrar el valor diana. Recordemos que el valor diana es el valor aceptado como verdadero o el valor de referencia, que pronto pues lo tenemos de una comparación interlaboratorios. ¿Listo? Y esto pues nos va a dar realmente un análisis muy completo por niveles. Él nos va a dar todas estas fórmulas que están acá, él ya nos va a arrojar. Nosotros solamente tendríamos que ingresar los datos y hacer el análisis de que sí fue verificado o pues sí fue verificado el método. Recordemos que el software nos permite exportar esto, ¿no? Entonces a ver, como les dijera, en el caso de una auditoría, y dice, bueno, ustedes nos preguntan, ustedes verifican los métodos en su laboratorio clínico, entonces usted aquí puede, cuando usted exporta, tiene su documento en PDF y puede mostrar, diga, mira, si yo hice la verificación con este software de tal método, de tales pruebas, y aquí está el resultado. Entonces aquí nos dice si fue verificada o no, si pasó la verificación o no. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cualquier duda? En nuestras redes pueden comunicarse al contact center y solicitar más información. Si necesitan que les presente este software, pues yo se los puedo presentar. Y cualquier información, pues estamos atentos. Si necesita alguna oferta económica también. Muchísimas gracias por la participación. No olviden que deben diligenciar el link para poder obtener su certificado. Nos vemos en otro próximo webinar. Que estén muy bien.